El Instituto Dominicano de Aviación Civil y la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas les dan la más cordial bienvenida a esta entrevista sobre el rol de la Autoridad de Aviación Civil ante una emergencia sanitaria internacional, que tendrá como objetivo conocer las responsabilidades y gestiones de la Autoridad de Aviación Civil ante situaciones de enfermedades transmitidas por la vía aérea en atención a la pandemia del coronavirus que nos ocupa. Nos complace introducir a nuestro invitado, el licenciado Carlos Alcántara, punto focal del IDAC para asuntos del Reglamento Sanitario Internacional. Un profesional de la aviación civil con 45 años de experiencia en varias disciplinas. Cuenta con la certificación como instructor trainer de la OASI y con las licencias de controlador de tránsito aéreo, mecánico de a bordo y despachador de aeronaves. Ostenta los títulos de licenciatura en Psicología Clínica con maestrías en Clínica de Salud Mental y Gestión Pública Directiva, así como con especialidades en Psicología de la Aviación y Psicometría. Actualmente es el coordinador técnico de la Dirección General del Instituto Dominicano de Aviación Civil y docente de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas. Con ustedes, el licenciado Alcántara. Bienvenido. Gracias. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos a este conversatorio sobre este tema que concita la atención de gran parte de la población mundial. Para iniciar esta entrevista, ¿pudieras describirnos qué es el Reglamento Sanitario Internacional y cómo está relacionado con la aviación civil? El Reglamento Sanitario Internacional, o RCI 2005 como se conoce, es un acuerdo jurídicamente vinculante entre los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y otros estados que han aceptado quedar vinculados por él. Tiene por finalidad prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos de salud pública, y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales. A esto último se debe que la Organización de Aviación Civil, la OASI, como todos conocemos, no recomendó medidas extremas a los estados, tales como el cierre de fronteras y medidas semejantes, sino después que la OMS declaró la pandemia y se dieron las condiciones necesarias para comenzar a aplicar el protocolo establecido internacionalmente para esos fines. Cabe señalar, y es preciso recalcarlo, que ante una emergencia sanitaria de importancia internacional, la OMS es la autoridad mundial que toma el control de la situación y traza a todos los estados del mundo las medidas que han de ser implementadas, y lo hace a través de los respectivos ministerios de salud de cada estado. Es por esa razón que las medidas implementadas en cada estado por la Autoridad de Aviación Civil están basadas en las recomendaciones o en las resoluciones que toma el Ministerio de Salud de cada uno de esos estados. ¿Cómo surge un acuerdo de trabajo conjunto entre la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI? El surgimiento y la propagación del síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS por sus siglas en inglés, despertó la preocupación tanto de la Organización de Aviación Civil, la OASI, como de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, así como también de algunos estados del mundo. Esto condujo al desarrollo y aplicación de medidas y directrices de protección contra el SARS en algunos aeropuertos como un medio para controlarlo y prevenir su propagación a través del transporte aéreo. Esos trabajos dieron origen al arreglo de colaboración para la prevención y gestión de eventos de salud pública en la aviación, llamado CAPSCA. Y eso es un acuerdo internacional de colaboración llevado a cabo entre varias instituciones o varias organizaciones internacionales
entre la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, la OMS o la OMS, como se conoce en el ámbito médico, que es la Organización Mundial de la Salud. También la Organización Mundial del Turismo, la OMT, y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, y el ACI, que es el Consejo Internacional de Aeropuertos. De conformidad con el referido programa de trabajo del CAPSCA, le corresponde a la aviación civil de cada estado asegurar la disponibilidad, la continuidad y la sostenibilidad de los servicios críticos de transporte aéreo, así como coordinar y facilitar la aplicación de medidas sanitarias y no sanitarias para proteger la salud y el bienestar de los pasajeros, del personal y del público en general, para reducir o mitigar la propagación por vía aérea de enfermedades transmisibles. En el caso nuestro, el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, con las autoridades aeroportuarias, las líneas aéreas, migración, aduanas y otras entidades que trabajan también bajo el comando del Centro de Operaciones de Emergencia y de algunas otras instituciones y empresas privadas. El trabajo mancomunado de esas instituciones permite coordinar las acciones conjuntas que deben ser tomadas por dichas instituciones en el marco de los respectivos planes de emergencia. A modo de ejemplo, y en beneficio del tiempo para no dar demasiados ejemplos, podemos citar el caso de la coordinación entre piloto y controlador que tiene que ser llevada a cabo cuando hay algún evento de salud pública a bordo de alguna aeronave en vuelo. En ese caso, el personal de tripulación de cabina, los tripulantes de cabina, es decir, sobrecargos y azafatas, si detectan a bordo de la aeronave algún tipo de anormalidad, alguna anomalía que tiene que ver con un posible contagio, el pasajero sospechoso es aislado siguiendo unos protocolos que tienen que seguir los auxiliares de cabina. También le avisan al capitán y el capitán a su vez coordina con el controlador de tránsito aéreo en el aeródromo de destino, y ese controlador se comunica con operaciones de la línea aérea y de ahí comienza la cadena de comunicaciones que hacen que se ponga en marcha de una vez el plan de emergencia de cada una de esas instituciones, de cada uno de esos sectores que están involucrados cuando surge un evento de salud pública a bordo de una aeronave. ¿Cuál evento marcó el inicio a las acciones implementadas a nivel internacional por las autoridades de aviación civil con relación al COVID-19? El 24 de enero, la OASI publicó un boletín en el que daba cuenta de que un nuevo virus, conocido como el Novel Coronavirus 2019, había sido identificado por el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades, el CDC de China, el día 12 de enero de 2020. Ese boletín aconsejaba a los estados que recurran a la comunicación multisectorial y al mismo tiempo destaca que en ese momento la OMS no recomendaba ningún tipo de restricciones de viajes ni de orden de índole comercial. Considerando que las autoridades de aviación civil de los diferentes estados han trazado sus lineamientos para contrarrestar los efectos de esta pandemia, ¿cuáles medidas han sido adoptadas por la Autoridad Aeronáutica Dominicana en torno al COVID-19? Posteriormente, el 31 de marzo de 2020, el IDAC publicó una nueva circular de información aeronáutica, la A03/20, en la que se establece que los puertos de entrada designados para los pasajeros provenientes de todas las regiones afectadas por COVID-19 son los aeropuertos internacionales de las Américas y Punta Cana.
señalando, al igual que la circular anterior, los procedimientos a seguir en caso de sospecha sobre la existencia de una enfermedad transmisible u otro riesgo para la salud pública a bordo de la aeronave. Tal como expresáramos anteriormente, las acciones que acabamos de detallar son medidas excepcionales, específicas para la emergencia actual, emitidas en base a las disposiciones del Ministerio de Salud Pública y son adicionales a todas las demás medidas que convencionalmente se aplican ante una emergencia de salud pública. El coronavirus ha repercutido en todos los sectores de la economía a nivel global, incluyendo a la industria aeronáutica. ¿Cuál ha sido el impacto de esta pandemia en la aviación? La economía global ha sido fuertemente afectada por la propagación del COVID-19 y uno de los sectores más golpeados ha sido la industria de la aviación, conjuntamente con el turismo. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, estimó que las pérdidas proyectadas en las ganancias de las líneas aéreas serían de aproximadamente 314.000 millones de dólares, una caída del 55% con respecto a lo obtenido en 2019. El sector experimentó una drástica caída de las operaciones, la cual empezó a notarse desde el mes de febrero, aumentando en gran proporción en el mes de marzo. Luego de que se presentaron las cancelaciones masivas de vuelos, debido a las restricciones que hubo impuestas por los estados para evitar la propagación de la pandemia, lo que ha implicado la reducción de ingresos aeroportuarios, aeronáuticos y de otra índole, afectando a toda la continuidad de las empresas del sector, sobre todo a su personal, ya que se han presentado muchos casos de reducción de personal o autorizaciones de permisos voluntarios sin remuneración por un periodo definido. Según las estimaciones de IATA, el impacto de la crisis de COVID-19 permanecerá durante años y el mercado tardará años en volver a los niveles anteriores. Por otro lado, la OASI emitió el 30 de abril su primer pronóstico completo para el 2020 en relación con los usuarios del transporte aéreo, revelando que las líneas aéreas podrían enfrentarse a una disminución de 1.500 millones en el número de personas que viajen en vuelos internacionales este año. Dentro de los obstáculos para reiniciar las operaciones, tenemos elementos clave como captar el interés de los pasajeros por viajar, también lograr la recuperación económica del sector, asimismo, lograr la capacidad para operar con los nuevos lineamientos que han de venir relacionados con el personal. También tendrían que lidiar con la atención a la demanda, la atención a capacidades de operación nuevas relacionadas con aspectos técnicos. Ante las dificultades y restricciones ocasionadas por la crisis actual, sobre todo por la imposibilidad de prestar los servicios a los usuarios de manera presencial, ¿qué facilidades han sido proporcionadas por el IDAC a la industria aeronáutica local para minimizar el impacto negativo en la regularidad de sus operaciones? En ese orden, el IDAC emitió a principios del mes de abril la Orden 001 de 2020, mediante la cual le ofrece facilidades especiales a los usuarios para paliar las dificultades ocasionadas por la situación actual. Entre esas facilidades se incluye, primero, la extensión del periodo de vigencia de los certificados médicos, que vencen entre el 31 de marzo y el 30 de junio de este año de 2020, para todos los profesionales aeronáuticos titulares de una licencia. También la exención temporal de los reentrenamientos y capacitaciones que se requieren para el personal de tierra, tripulantes y despachadores de vuelo. Diferir el periodo y el orden de las etapas de implementación de los sistemas de gestión de la seguridad operacional, o SMS, así como la recepción de auditorías durante el periodo del 15 de abril al 31 de julio de este año. Ante el cierre de las fronteras nacionales, se han venido haciendo concesiones especiales para vuelos de repatriación y retorno de ciudadanos
varados dentro y fuera del país, y también para misiones humanitarias. Las solicitudes se han ido analizando de manera excepcional, de caso por caso, según sea su naturaleza. En virtud de la cancelación masiva de vuelos a escala global, ¿qué tratamiento tendrán en lo sucesivo los reclamos de los pasajeros por la denegación de embarque? Esa es una pregunta que con toda seguridad inquieta a muchos usuarios que se han visto repentinamente impedidos de utilizar un boleto aéreo por el cual ya han pagado y no tienen la menor idea de cómo ni cuándo van a ser resarcidos. Aunque la respuesta a esta pregunta corresponde a un tema eminentemente jurídico, el cual es de la competencia de la Junta de Aviación Civil, que es el organismo responsable de los aspectos políticos, económicos y jurídicos del transporte aéreo comercial, es evidente que, al igual que ocurre con la mayoría de las inquietudes e interrogantes que se le han ido suscitando en la mente a muchos profesionales y técnicos de diferentes disciplinas de aviación, en este caso, en este momento, cualquier estimación, cualquier vaticinio respecto a lo que ocurrirá de ahora en adelante está sujeto a muchas variables, algunas de las cuales conocemos y otras todavía están por conocer. Lo que sí debemos tener bien claro es que el mundo ha cambiado drásticamente y que lo que ocurra a nivel local dependerá en gran medida de las medidas que sean discutidas y adoptadas en foros internacionales y que sean promulgadas para su implementación global. Uno de los principales retos para reactivar el sistema aeronáutico dependerá de la demanda del mercado. ¿Cómo podría contribuir la industria para motivar a los pasajeros a volver a viajar? Los viajes de turismo obedecen a decisiones personales que son de carácter opcional y por eso es probable que necesiten ser incentivados para que su volumen retorne a la normalidad. El resurgir de la industria estará sujeto a muchas limitaciones. Entre esas limitaciones podríamos mencionar los efectos de una posible normativa que obligue a mantener cierto distanciamiento social a bordo de las aeronaves. Eso generaría un menor aprovechamiento de la capacidad de los aviones. Esa y otras razones podrían impedir a las empresas ofrecer incentivos o ventajas a los pasajeros que resulten suficientemente atractivas. En búsqueda de fórmulas para revivir el mercado turístico, el Ayuntamiento de Málaga, en España, ha puesto en marcha una iniciativa digital que consiste en un concurso que ha llamado Málaga Tourism Challenge. El concurso procura recopilar ideas, soluciones y proyectos relacionados con el turismo, bajo el triple reto de reactivar, renovar y reinventar, y está destinado a emprendedores, empresas emergentes y pymes, o cualquier persona o equipo que presente ideas incipientes a desarrollar. Aunque nadie sabe cuánto tardará en desaparecer la percepción de riesgo de la mente de muchas personas, un detalle alentador es que existe un porcentaje importante de pasajeros motivados por necesidades laborales, familiares, de salud, etc., que muy probablemente solo estén esperando la normalización de la industria para empezar a viajar. Y en cuanto a los viajes de turismo, la empresa turística TripAdvisor agrega en su página web que en la región del Caribe, la República Dominicana lidera como el destino más popular para el año 2020. Sin embargo, debemos estar conscientes de que el resurgimiento de la industria de la aviación, al igual que la mayoría de las actividades económicas a nivel global, estará sujeto a factores que al presente no están completamente a la vista, no están en el horizonte, dada la naturaleza de la crisis que vive el mundo en la actualidad, que es una crisis que no ha tenido precedentes en el mundo. Por eso cualquier vaticinio, en un sentido o en otro, puede ser un tanto prematura y caer en el campo de la pura especulación. En cuanto a los protocolos aplicables ante esta situación, ¿qué exigencias de limpieza o desinfección se aplican a las aeronaves?
Las normas internacionales de la OASI en materia de facilitación del transporte aéreo y del transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por la vía aérea están contenidas en sendos documentos de la OASI que llevan unos títulos de anexos para los que no manejan el argot aeronáutico. En esos documentos se establecen en detalle cuáles son los requisitos en materia de desinfección para la prevención de contagio y eliminación de contaminación, utilizando productos que son específicos aprobados por la norma internacional. De igual modo, el RSI 2005 dispone medidas sanitarias ordinarias y de emergencia en relación con la posible propagación de una enfermedad a escala internacional. El RCI recomienda a la Autoridad Sanitaria Nacional destacar esas medidas a fin de asegurarse de que las aeronaves y las instalaciones aeroportuarias se mantengan libres de fuentes de infección. Una vez se reactiven las operaciones posterior a la crisis, ¿se adoptarán medidas adicionales de prevención de contagio en los aeropuertos y durante los vuelos? Pienso que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. Recientemente citábamos como ejemplo los procedimientos de seguridad que han quedado vigentes de manera permanente en los aeropuertos en todo el mundo, después de aquellos trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001. Apenas 3 días después de que hiciéramos ese análisis en esa conversación, la aerolínea Emirates de los Emiratos Árabes Unidos informó que está haciendo pruebas rápidas de COVID-19 a los pasajeros previo al abordaje. A pesar de que las medidas de seguridad sanitaria están claramente estipuladas en la normativa vigente de hoy día, debemos tener presente que históricamente, cuando ocurren eventualidades de la magnitud de esta pandemia actual, las normas sufren cambios radicales, muchos de los cuales tienden a seguir vigentes permanentemente. Por esa razón, en abril de 2015, expresábamos en una entrevista concedida a un periodista de Diario Libre, a propósito de ese accidente provocado por el copiloto de la aerolínea alemana Germanwings, decíamos en esa oportunidad que a nuestro juicio ese accidente iba a traer no solo cambios en las normas, sino también cambios estructurales a nivel de diseño en las aeronaves, como en efecto sucedió, ya que fueron incorporadas modificaciones permanentes en la puerta de la cabina de mando de las aeronaves. Y en cuanto a los aeropuertos, estos deberán contar con instalaciones e insumos necesarios para garantizar su competitividad, ya que el RSI establece que si un aeropuerto no cuenta con instalaciones de salud pública adecuadas, su plan de preparación, es decir, su plan de emergencia, debería incluir disposiciones para el desvío operacionalmente seguro de cualquier aeronave hacia otro aeropuerto que cuente con los insumos y las instalaciones pertinentes. Una última pregunta. Como sabemos, la población está experimentando situaciones emocionales a raíz de esta pandemia. ¿Cómo se podría eliminar la barrera del miedo? Podemos empezar analizando el temor y la histeria colectiva que se han apoderado de la sociedad mundial recientemente a consecuencia de la enorme cantidad de información difundida a través de diversos medios, alguna cierta, otra falsa, alguna lógica, otra completamente absurda sobre el COVID-19. A medida que la industria de la aviación se vaya normalizando y existan condiciones para reactivar la aviación, los mismos mecanismos tecnológicos que han sido implementados y usados por las personas a través de las redes sociales y esos mismos mecanismos psicológicos que se han desencadenado para influir en el comportamiento humano podrían ser aprovechados esta vez por la industria para lograr el efecto contrario, es decir, para demostrar que ya no existe peligro alguno para continuar volando y utilizando la aviación como un medio seguro de transporte. De ese modo, los usuarios
podrían retomar poco a poco la confianza y volver gradualmente a la seguridad, a ver la aviación como lo que realmente es, el medio más seguro de transporte que existe. Como es natural, a algunas personas les tomará más tiempo recuperar la confianza que a otras. Vemos que actualmente, mientras muchas personas están atemorizadas por la evolución de la pandemia, otras se muestran renuentes a mantener el aislamiento domiciliario y las medidas de distanciamiento social y otras medidas que han sido dispuestas. Ese contraste marcado entre la actitud de algunos ciudadanos frente a la de otros puede hacer que también mediante algún tiempo se mantengan renuentes algunas personas a viajar, mientras otros no tengan el menor reparo en hacerlo tan pronto les sea posible. Otro elemento contribuyente a aumentar la confianza de la población que está implicada en los viajes por la vía aérea son las labores de limpieza y desinfección que ya han sido iniciadas en muchos aeropuertos del mundo y del país. Para finalizar, no estaría de más repetir una vez más que ante una emergencia sanitaria, todas las acciones, tanto planificadas con los sectores de turismo como de aviación en sentido general, deberán ser implementadas en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias. Agradecemos al licenciado Alcántara la valiosa información que amablemente nos ha facilitado, muy pertinente para aclarar dudas con relación a las acciones que se han estado desarrollando y sobre nuestro porvenir en la aviación en medio de esta crisis del COVID-19. Si usted tiene alguna pregunta respecto a este tema, puede escribirnos a info@asca.edu.do y con gusto le contestaremos. Asimismo, les invitamos a que visite la página web de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, www.asca.edu.do, para obtener información sobre los programas académicos disponibles, tanto virtuales como presenciales. Muchas gracias por su atención.